¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la doctora Diana Valencia, gerente médico en AstraZeneca, y quiero darles la más cordial bienvenida a una sesión más de Neonatox, recordándoles que cada una de estas sesiones es reconocida ante el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría en la sección de neonatología y cuenta con una hora curricular gracias a la Federación Nacional de Neonatología. Antes de comenzar con nuestra sesión, también quiero recordarles que está abierto el registro para nuestro evento virtual Cineo, que es el evento más importante que realizamos cada año. Vamos a dejarles el link para el registro aquí en el chat de esta misma sesión. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero presentarles el día de hoy a nuestro ponente, el doctor Paolo Manzoni. Tenemos el gusto de contar esta noche con un gran ponente que nos va a estar hablando de retinopatía como consecuencia de una estancia prolongada en la UCI. Adelante, doctor Manzoni, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Paolo Manzoni, profesor de Pediatría y Neonatología de la Universidad de Torino, Italia. Y en esta charla iré a tratar de discutir el tema de la retinopatía como consecuencia de una estancia prolongada en la UCI. No tengo un específico conflicto de interés relacionado con esta charla. Y el resumen de la charla es este. Abordaremos qué es la ROP y cuáles son los factores causales, y cuando hemos abordado los factores causales y hemos discutido de muchos de ellos, tendremos conciencia y consideraciones para averiguar si una relación entre ROP y duración de la hospitalización en la UCI existe, y si existe puede ser directa o indirecta. Bueno, ¿qué es la ROP? La ROP nace, como muchos trastornos de la premadurez, del hecho que a lo largo de los años la mortalidad neonatal se ha reducido de manera contundente. Porque si no hubiesen neonatos prematuros sobrevividos, no hubiera ninguna ROP. El tema, de hecho, es que todos los sobrevivientes que nosotros como neonatólogos hemos conseguido mejorar en número y en calidad de sobrevivencia puedan desarrollar una vida saludar sin trastornos relacionados con su nacimiento pretérmino, y son trastornos básicamente de neurodesarrollo, sea de neurodesarrollo, sea de desarrollo neurosensorial, y allí cae el tema de la ROP también. El dilema para estos prematuros es de elegir entre la sobrevivencia y el daño a órganos cuando se alcance la sobrevivencia. Entonces, el dilema para nosotros como médicos, como pediatras, como neonatólogos, es de controlar, supervisionar y seguir monitorando todos los pasos que aquí ustedes ven resumidos, que pueden conducir un recién nacido prematuro de un nacimiento complicado o menos complicado a una serie de actos y de eventos que se van sumando a lo largo de los días después del nacimiento y que todos juntos constituyen un insulto, constituyen un trigger inflamatorio que finalmente determina un daño a órgano. Esto, como ustedes saben, puede ocurrir a nivel del ojo, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, y hoy abordaremos el tema de los ojos.
La retinopatía del prematuro es una vitreoretinopatía proliferativa periférica que, ustedes saben, se desarrolla básicamente en niños prematuros, aunque existan casos que ocurren en niños a término. La etiología es multifactorial por definición, pero la inmadurez y la exposición a oxígeno, a hiperoxígeno, son los factores de mayor riesgo y la incidencia es proporcional a la inmadurez. Hay una variabilidad de incidencia enorme entre unidades, estados, poblaciones, que nos hacen pensar desde hace siempre que la evolución a ROP sea muy dependiente de factores relacionados con la asistencia. Sabemos que las formas moderadas, que son la mayoría, pueden regresar con poca o nula afectación de la función visual a largo plazo, pero sabemos también que las formas más graves pueden provocar pérdida importante de capacidad visual e incluso ceguera, y como tal, la ROP es la principal causa no infectiva de ceguera en el mundo moderno en los neonatos. Ustedes saben que la ROP tiene una progresión muy clara con una formación de neovascularización que poco a poco consigue hacer más espeso el mantelo retínico y hacerlo menos adherente al ojo y hacerlo más susceptible de desprendimiento, que es lo que ocurre, aquí ven, cuando se vaya allá del terzo estadio y cuando se determina el plus, que al final es el golpe final que produce el desprendimiento de la retina. Los factores causales son numéricamente muchísimos. Hay la premadurez en primer lugar, hay la inflamación, la exposición a inflamación, sea in útero, como la corioneonitis, sea después del nacimiento, como la sepsis, como la NEC. Hay la exposición a hiperoxia postnatal y, por supuesto, con mucha más facilidad cuando se otorgue ventilación mecánica. Hay también la exposición a transfusiones y hay factores nutricionales relacionados con la hiperglicemia y con la exposición a leche materna o a leche formulada. Vamos a abordar muchos de estos temas nada más que recordando que cuando pensamos a retinopatía tenemos obligatoriamente que pensar a una enfermedad multifactorial, como ya decía, y entonces todos los factores causales que ustedes han visto listados no son capaces solos de determinar la retinopatía. También porque es muy raro que ocurran solos en un niño prematuro y extremadamente prematuro. Muchos de esos factores se suman. Entonces, muchas veces se detectan trabajos y estudios en la literatura que son muy interesantes, pero básicamente son muchos de ellos ejercicios investigativos que van a identificar un factor más entre el patrón más grande de factores que ya se saben que se involucran. Como es claro, la edad gestacional es el primer factor causal y la incidencia de ROP según la edad gestacional se ve de manera clarísima en este trabajo de Barbara Stoll, con toda la incidencia enorme en las edades más bajas y que es prácticamente despreciable en las edades más altas.
Lo mismo se puede decir del peso al nacimiento, que es un proxy de la edad gestacional, pero el papel más grande, muy complicado que entender y muy complicado y muy complicado como corrección, es el papel del IGF-1 y de su, digamos, enemigo, el VEGF, en el contexto de la formación de la retina. El IGF, el Insulin Growth Factor 1, tiene niveles normales in útero y asegura un crecimiento de la arborización vascular de la retina normal conjuntamente al VEGF. Pero cuando ocurre un nacimiento pretérmino, la caída de IGF-1 que se produce determina que se detenga el crecimiento de la arborización vascular y este stop va seguido por un rebound, un relance de la secreción de IGF-1 que en este momento se va acompañado de una extrema subida de los niveles de VEGF. Y entonces se produce una neovascularización que es la que básicamente determina la ROP. Y el problema es que el problema son dos problemas. Uno de estos problemas es que en niños con ROP los niveles de IGF-1 son más bajos que en niños sin ROP. El otro problema es que el nivel de IGF-1 es siempre más bajo en niños nacidos prematuros con respecto a lo que sería en estos mismos niños si hubiesen permanecido sin útero, sin nacer, y que estos niveles de IGF-1 empiezan a aumentar solo cuando empiece a verse una nutrición enteral satisfechosa. Y entonces en la fase, el momento de transición entre el nacimiento pretérmino, digamos de 26 semanas, hasta el momento en el cual la nutrición enteral puede ser mayoritaria con respecto a la nutrición parenteral, este momento que puede ser 2, 3, 4 semanas largo, es el momento de más riesgo porque en este momento el IGF-1 sigue siendo bajo, el VEGF en contra aumenta. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a revisar algunos factores causales que se han investigado. En primer lugar, factores relacionados con el embarazo, como os decía, la corioamnionitis, la preeclampsia, infecciones vaginales y vaginitis crónicas y también el parto por vía vaginal cuando se actúe pretérmino. Hay muchos estudios que han identificado riesgos y cuantificado riesgos relativos para la corioamnionitis con respecto a la ROP. Hay estudios, y uno nuestro también de hace algunos años, que demostró cómo la manera de nacimiento y especialmente el parto vaginal fuese asociado de manera significativa al desarrollo de ROP, tan como la baja edad gestacional y en nuestra casuística la sepsis fúngica. Lo mismo se puede ver en esta Systematic Review de British Medical Journal of Ophthalmology de hace pocos días. Se publicó con 4 trabajos, incluso el nuestro. Se ve una tendencia bastante importante a verse una relación entre parto vaginal pretérmino y desarrollo de ROP. Esto pero puede ser un proxy, un indicador de un trastorno más amplio y más grande. Por ejemplo, la NEC es otro factor que cuando se verifique puede asociarse a una disminución visual y a un desarrollo de ROP
muy importante y significativo desde el punto de vista estadístico. Pero los trabajos más numerosos y, en mi opinión, más importantes se han desarrollado sobre la relación entre sepsis y retinopatía. Hay una asociación entre sepsis y retinopatía. Se ha, en este Systematic Review, identificado como un 57% más el riesgo de desarrollar ROP de cualquier estadio teniendo una sepsis, y de 2,33, es decir, 133% más de riesgo teniendo una sepsis con respecto a tener una forma grave de ROP, una forma que necesita de tratamiento. Entonces, el asunto sepsis con respecto al desarrollo de ROP parece muy bien demostrado, y aún más cuando la sepsis sea fúngica. Ya sabemos que hay endoftalmitis y lesiones retinales con la candidemia en todos los pacientes, y aún más sabemos que la ROP threshold es mucho más frecuente, casi 3 veces más, cuando haya una sepsis fúngica. Este trabajo lo publicamos hace años. Incluso Systematic Review han identificado como 3,4 el riesgo relativo de desarrollar ROP grave cuando haya una infección fúngica. Y entonces, nada mejor que darles el fluconazol profiláctico a estos niños que tienen un riesgo muy grande de retinopatía, porque dando fluconazol se impide una infección fúngica y de esta manera se disminuye el riesgo de desarrollar ROP grave. Otro tema muy importante es la asociación entre nutrición y ROP. Hay relaciones entre la tipología de nutrición y esta enfermedad. Por supuesto, sabemos que la leche materna y la leche humana contiene muchísimos factores antioxidativos que probablemente pueden ser protectivos contra el desarrollo de la ROP. Y pensamos a la lactoferrina, a la luteína, al beta-carotene, a la vitamina E, al inositolo y a los ácidos grasos de cadena larga. Y probablemente el leche humano de madres de prematuros sea aún más rico de estos componentes porque son más esenciales. Se ha visto en algunos estudios con diseños muy distintos y entonces poco comparables que parece la leche materna ser protectiva con respecto a la ROP. Y nosotros lo hemos demostrado hace 10 años publicando este muy grande estudio multicéntrico italiano donde hemos investigado en casi 500 neonatos very low birth weight si la leche materna fresca con respecto a la fórmula daba protección. Y los datos que hemos destacado son impresionantes porque la ROP cualquier estadio se producía en solo el 3,5% de estos niños expuestos a leche materna contra el 15,8% de los expuestos a fórmulas,
Y esta diferencia era básicamente la misma, incluso cuando se consideraba la ROP severa threshold. Entonces, claro que sí, la leche materna previene la retinopatía de manera muy importante. Y lo que más recientemente se ha destacado, y es un tema que probablemente no es tan bien conocido, pero que merece que sea conocido, es que la hiperglicemia en los primeros días de vida puede ser un factor de riesgo muy grande para desarrollar ROP severa. Este estudio se acaba de publicar en American Journal of Perinatology hace pocos meses y donde se hayan medido los niveles de glicemia en los primeros 3 días de vida en niños de menos de 1000 gramos al nacimiento, se ha visto como los que tenían niveles mayores de 150 en los primeros 3 días de vida han desarrollado ROP en una manera más frecuente, 50% contra 34%, y aún más ROP severa, 13% contra 3%, de los que no habían tenido hiperglucemia. Entonces, hiperglucemia en los primeros días de vida probablemente actúa para desencadenar una inflamación y una neovascularización con maneras y pasos que todavía no sabemos bien. Nosotros en nuestra red neonatal italiana lo demostramos también en este trabajo de acta pediátrica de hace 4 años. Con este trabajo, diseño bastante parecido, investigamos si la hiperglicemia en las primeras 72 horas de vida, encima de 150, era un riesgo para un listado de consecuencias graves de la premadurez. Y lo vimos de manera muy clara con respecto a la sepsis fúngica, con respecto a la sepsis por gram positivos y sobre todo con respecto a la sepsis, a la ROP threshold, 26% contra 5%, un riesgo relativo 6 veces y medio más grande teniendo hiperglucemia. Entonces, la hiperglucemia precoz es un muy poderoso factor de riesgo y significativo asociado con la ROP en los niños de menores de 1000 gramos. ¿Y por qué la hiperglucemia podría estar relacionada con el riesgo de infecciones y de ROP? Probablemente porque hay relaciones con los niveles bajos de IGF-1 y probablemente también porque la hiperglucemia favorece la adhesión de patógenos, favorece las infecciones y sobre todo favorece la formación de la placa bacteriana, es decir, biofilm. Entonces, sea actuando en el axis del IGF-1, sea actuando en el axis del desarrollo de sepsis, hiperglucemia conduce a riesgo de ROP. Bueno, tras haber dado una mirada a varios factores de riesgo relacionados con la ROP, vamos ahora a ver si con estos factores se produce también el tema de la duración de la hospitalización. Volvemos entonces al listado de factores que acabo de enseñaros algunas diapositivas antes y la pregunta es ¿cuántos de estos factores pueden depender de la duración de la estancia hospitalaria? ¿Cuántos pueden ser asociados a una duración más larga o más corta de la estancia hospitalaria? Bueno, la asociación, por supuesto, existe con la premadurez. Por supuesto, existe con la ventilación mecánica, con la necesidad de transfusiones, con el riesgo que se desarrollen sepsis o con el riesgo que sea necesario hacer un tratamiento con eritropoyetina. Pero digamos que todos estos factores de riesgo se asocian a una duración más larga, pero
vienen después de la duración. Es decir, son, así dichos, proxy indicadores de una necesidad de duración más larga de la hospitalización que es consecuencial a la existencia de estos factores más que el contrario. Y entonces el tema podría resumirse en esta manera. Tenemos una edad gestacional muy baja y entonces desde allí un riesgo de ir siendo expuestos a específicos factores de riesgo para la RO. Las infecciones, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de transfusiones porque se tiene anemia y los trastornos nutricionales porque no se puede actuar una nutrición enteral completa. Desde allí se detecta y se produce un riesgo aumentado de morbilidad postnatal relacionada con la premadurez. Todo esto se acompaña a un riesgo aumentado para permanecer más en el hospital, para tener estancias más largas y finalmente se desarrolla la RO. Entonces, y voy a terminar, ¿cómo podemos abordarlo? Sabiendo que la mayoría de los outcomes, de las consecuencias de la premadurez van siendo relacionadas con la edad gestacional, hay medidas de disminuir esta interacción. Por supuesto, una medida es de disminuir la utilización de oxígeno o de controlarlo de manera aún más fina, porque esto produce un daño independiente de la duración. Por supuesto, hay la necesidad de mejorar la nutrición enteral y de alcanzar el día de tolerancia de la nutrición enteral con la mayor rapidez posible, porque hemos visto cómo la nutrición enteral carente o ausente se asocia a una disminución del IGF-1. Por supuesto, tenemos que disminuir el riesgo de sepsis, por ejemplo, limitando en duración la utilización de un catéter central, porque a lo largo del tiempo el catéter central se complica con una infección muchas veces. Y cuando se va a ver cuántos días y cuántas semanas ocurren para tener una central line, se ve que esto más o menos tarda 4 o 5 semanas en la edad gestacional más baja, pero ya a las 26-27 se puede contener, se puede delimitar a 3 semanas como mejor. En conclusión, una relación entre ROP y duración de la estancia hospitalaria puede sí existir, siendo pero mediada por los varios trastornos asociados con la premadurez. Hay factores de riesgo que pueden ser limitados en su peso específico, y pienso, por ejemplo, a las infecciones y a la ausencia de nutrición con leche materna. Igual que siempre en neonatología, en nuestra disciplina, el desafío es y será siempre aumentar la supervivencia de los prematuros más extremos sin aumentar las consecuencias negativas de la premadurez en los sobrevivientes. Nada más que recordar a todos ustedes la farmacovigilancia y nada más que recordar a ustedes que pueden registrarse y asistir sea a la edición número 12 de la ICCN en Torino al comienzo de septiembre, pero aún más antes, la semana siguiente, a la CINEO como registro. Y gracias por vuestra atención. Bueno, antes que todo, muchas gracias, doctor, por su presentación. Creo que nos dio un panorama general muy importante de todos los factores que están implicados en el desarrollo de ROP. Y quisiera preguntarle de todos estos factores que nos presentó, ¿cuáles serían los 2 o 3 factores más importantes que nosotros como médicos
podríamos estar modificando para evitar el desarrollo de ROP? Yo creo que esta es una pregunta muy práctica y se lo agradezco muchísimo, porque creo que como médicos lo que podemos nosotros hacer, por supuesto, no es pelear contra la edad gestacional, porque esta es y no depende de nosotros. Claro. No podemos pelear contra el peso al nacimiento, no podemos pelear contra la corioamnionitis o la preeclampsia, que es que heredamos de la madre y del embarazo, sobre todo si las madres, cuando las madres han sido seguidas no bien o no se han negado a los controles. Pero lo que podemos nosotros después del nacimiento hacer es de impedir, limitar el riesgo de infecciones, porque esto se asocia de manera impactante con el desarrollo de ROP, es de limitar lo más posible, o al menos de utilizar cuidadosamente el oxígeno y de mejorar lo más posible la nutrición utilizando la leche materna, posiblemente fresca, y alcanzando la nutrición enteral lo más rápido posible. Entonces, yo diría estas tres áreas son las que a nosotros, pediatras y neonatólogos, pueden darnos las motivaciones para mejorar la asistencia con respecto a la incidencia de ROP. Claro, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, aquí en México no tenemos ningún antiangiogénico aprobado para uso en neonatos. ¿Usted ha tenido experiencia con el uso de antiangiogénicos en su país? ¿Qué opina? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué le parece esta estrategia de tratamiento? Bueno, antes que todo, digamos que este es un tratamiento y cuando un neonatólogo llega a la necesidad de tratar es un fracaso. Es una enfermedad que hay que prevenir. Cuando no la previenes, repito y reitero, es un fracaso y puedes limitar el fracaso con el bevacizumab, los antiangiogénicos, que funcionan de manera prácticamente igual a la cirugía, a la láser-terapia, y en manos expertas de oftalmólogos neonatales expertos son instrumentos muy buenos para conseguir una reparación. Pero, repito y lo digo una vez más, lo que nosotros tenemos que hacer como pediatras es no tan pensar en el tratamiento, sino hacerlo todo en la prevención. Ya, de acuerdo, doctor. Y justamente hablando del tema de prevención, ¿cuáles serían el trabajo multidisciplinario que tendríamos que estar haciendo? ¿Qué especialidades médicas o quiénes tendrían que estar involucrados en esta prevención del desarrollo de retinopatía, además del neonatólogo? Por supuesto, el oftalmólogo, porque la detección semana tras semana de los primeros pasos de desarrollo de ROP son importantes. Un oftalmólogo experto es imprescindible. Las enfermeras, porque las enfermeras son las que controlan el oxígeno, son las que controlan y si el niño tolera la alimentación enteral o no. Son las que nos ayudan muchísimo en convencer a las madres a amamantar y a expresar la leche. Entonces, hay que involucrar todo tipo de disciplina que se encuentra en una UCI. Es un trabajo de equipo, no hay resultados que se alcanzan solos, sino trabajando en equipo. Y el hecho que la incidencia de ROP es muy diferente entre unidades, además que entre países, nos dice de manera muy clara que probablemente hay unidades donde el equipo funciona y otras donde el equipo no funciona. Claro, sí, de ahí la importancia de estar en comunicación y de trabajo en equipo, como usted menciona.
Doctor, pues le agradecemos muchísimo esta charla, le agradecemos mucho que nos haya apoyado con estas preguntas. Justo como usted lo comentó, pues nos vemos la próxima semana en Cineo, que también vamos a tener una charla de su parte. Y pues invitar a todos nuestros médicos que se encuentran conectados al día de hoy a inscribirse de forma virtual, a que estén presenciando las charlas que vamos a tener en Cineo la próxima semana. Doctor Manzoni, un gusto como siempre verlo, platicar con usted y escuchar sus pláticas. Gracias, Igualmente, doctor. gracias a ustedes y hasta la próxima.